Los años 90 fueron una época salvaje para la cultura automotriz. Fue el nacimiento del tuning masivo, impulsado por revistas, videojuegos y la inminente llegada de la cultura de rápido y furioso. Pero antes de que la ingeniería seria tomara el control, hubo una era oscura. Una era donde la apariencia lo era todo y la física no importaba. Los dueños de autos gastaban su sueldo en accesorios que prometían potencia, pero entregaban vergüenza. Hoy vamos a analizar esos crímenes contra la mecánica, modificaciones que no solo eran feas, sino que activamente hacían que los autos fueran más lentos, menos seguros y más ridículos. Estas son las 10 modificaciones de autos más inservibles de los años 90. Número 10. El alerón de aluminio gigante banco de parque, aplicado en Honda Civic o Mitsubishi Eclipse, 1992-1999. Empezamos con el rey de la inutilidad aerodinámica, el alerón de aluminio universal, a menudo montado en autos de tracción delantera como el Honda Civic o el Mitsubishi Eclipse base. Esta modificación nació de una mala interpretación de los autos de turismo japoneses GT. Los dueños instalaban estas estructuras de metal, que parecían bancos de parque, en la tapa de maletero. En un Civic de 1995 con un motor de 1.5 litros y 102 caballos de fuerza, este alerón era un desastre. Al conducir, en lugar de generar downforce o carga aerodinámica útil para las curvas, generaba una resistencia al viento masiva o drag. El auto, que ya de por sí no era rápido, se volvía más lento en autopista y consumía más gasolina debido a la lucha contra el aire. Además, la fuerza ejercida sobre la tapa del maletero, que no estaba diseñada para eso, terminaba abollando la chapa. La durabilidad del auto no cambiaba, pero la dignidad del conductor moría instantáneamente. En términos de gasolina, un Civic que daba 14 kilómetros por litro podía bajar a 12 kilómetros por litro solo por arrastrar ese pedazo de metal innecesario a 100 kilómetros por hora. Número 9. Los resortes de suspensión cortados, aplicado en Volkswagen Golf MK3 o Nissan Sentra B13, 1991-1998. En el número 9 tenemos la modificación más peligrosa para el chasis, cortar los resortes de la suspensión. Popular en autos como el Volkswagen Golf MK3 o el Nissan Tsuru Sentra, esta era la forma barata de bajar el auto al suelo para que se viera deportivo. La lógica era simple: sacar el resorte, cortarle 2 vueltas con una sierra y volver a ponerlo. El resultado al conducir era catastrófico. Los amortiguadores originales, shocks, no estaban diseñados para trabajar en ese rango comprimido y reventaban en semanas. El auto rebotaba sin control en cada bache, perdiendo tracción y haciendo que el frenado fuera inseguro. Un Golf con su motor 2.0 litros indestructible podía seguir andando, pero el chasis sufría un estrés estructural severo, apareciendo grietas en las torres de suspensión. La gasolina no variaba, pero la vida útil de las llantas y los componentes de dirección se reducía drásticamente a la mitad. Fue una modificación creada por la ignorancia y perpetuada por la falta de presupuesto. Número 8. El mofle de lata de pedos o escape de gran diámetro, aplicado en Honda CRX o Acura Integra, 1990-2000. El sonido de los 90 no fue el grunge, fue el zumbido de un escape de 4 pulgadas en un motor de 1.6 litros. En el número 8 tenemos los silenciadores traseros sobredimensionados, conocidos vulgarmente como fart cans. Instalados comúnmente en el Honda CRX o el Acura Integra, esos escapes prometían más potencia al liberar el flujo de gases. La realidad era técnica. Los motores atmosféricos pequeños de Honda necesitan cierta contrapresión, back pressure, para mantener el torque a bajas revoluciones. Al poner un tubo de escape del tamaño de una alcantarilla, perdías fuerza de arranque. Al conducir, el auto hacía un ruido ensordecedor dentro de la cabina, conocido como drone, que te daba dolor de cabeza en viajes largos. El motor B16 o D16 de Honda es una joya de durabilidad, pero esta modificación no le hacía favores. Además, a menudo se instalaban mal, derritiendo el parachoques trasero. El consumo de gasolina empeoraba, no por el escape en sí, sino porque el conductor tendía a acelerar más solo para escuchar el ruido, bajando el rendimiento de 13 kilómetros por litro a 10. Número 7. Kits de carrocería de fibra de vidrio excesivos, aplicado en Toyota Celica o Hyundai Tiburon, 1994-1999. Inspirados por los autos de rally y luego por el cine, los kits de carrocería completos invadieron las calles. Autos como el Toyota Celica o el Hyundai Tiburon eran las víctimas principales. Estos kits incluían parachoques frontales que rozaban el suelo, faldones laterales y parachoques traseros gigantes. El problema era el material, fibra de vidrio barata. Al conducir, la cualidad principal era el miedo a los topes o badienes.
El más mínimo contacto hacía que la fibra de vidrio se partiera o estallara, dejando el auto en ruinas. Además, estos kits no se probaban en túneles de viento, por lo que a menudo arruinaban la aerodinámica del auto, creando turbulencias y ruidos a alta velocidad. Añadían peso innecesario a autos que tenían motores de 1.8 o 2 litros con apenas 110 o 140 caballos de fuerza, haciéndolos objetivamente más lentos. La durabilidad de la pintura era mala porque la fibra de vidrio se flexionaba diferente al metal, causando grietas. Era una modificación puramente estética que convertía un auto deportivo ágil en una escultura frágil. Número 6. Tomas de aire falsas adhesivas, aplicado en Ford Mustang Chevrolet Cavalier 1994-1999. En el número 6 tenemos la mentira hecha plástico, las tomas de aire adhesiva, vistas frecuentemente en el Ford Mustang SN95 base V6 o en el Chevrolet Cavalier Z24. Estas piezas de plástico se pegaban con cinta doble cara en el capó o el techo para simular entradas de aire de alto rendimiento. Fueron creadas por el mercado de accesorios masivo, marcas como AutoZone o Pet Boys, para capitalizar la envidia de los dueños de autos base hacia los modelos GT o de rally. ¿Cualidad al conducir? Ninguna. Absolutamente ninguna, excepto quizás la vergüenza si una salía volando en la autopista. Al no ser funcionales, no refrigeraban el motor ni aportaban aire a la admisión. De hecho, alteraban el flujo de aire laminar sobre la carrocería, creando un ligero ruido de viento. La durabilidad del auto no se veía afectada, pero la pintura del capó sí, ya que el pegamento solía quemar la laca con el sol. Era la definición de dinero tirado a la basura en un auto cuyo motor V6 3.8 litros o 2.4 ya tenía suficiente trabajo moviendo el chasis sin adornos inútiles. Número 5. El Short Ram Intake o filtro de aire cónico en el motor. Aplicado en Dodge Neon Mitsubishi Lancer 1995-1999. Esta es una modificación que la gente creía que funcionaba, pero la ciencia decía lo contrario. El Short Ram Intake consistía en quitar la caja de aire original de autos como el Dodge Neon o el Mitsubishi Lancer y poner un filtro cónico expuesto directamente sobre el motor. La teoría era, más aire entra, más potencia. La realidad de los 90s era que estos filtros chupaban el aire caliente que irradiaba el motor. El aire caliente es menos denso que el frío, lo que significa menos oxígeno para la combustión y por ende menos potencia. Al conducir, el auto sonaba mejor, con un rugido de admisión más profundo, lo que engañaba al conductor haciéndole creer que iba más rápido. En motores sensibles, como el 420A del Neon, esto a veces causaba un ralentí inestable. La durabilidad del motor podía verse comprometida porque estos filtros de alto flujo a menudo dejaban pasar más partículas de polvo que los filtros de papel originales, desgastando los anillos del pistón a largo plazo. Fue una industria millonaria basada en la ignorancia eléctrica. Número 3. Cables de bujías de 10 milímetros y bujías mágicas, aplicado en Honda Civic y Volkswagen Jetta 1992-1999. El marketing de los 90s nos hizo creer que la electricidad era mágica. Dueños de Honda Civic y Volkswagen Jetta gastaban fortunas en cables de bujías amarillos o rojos de 10 milímetros de grosor y bujías de 4 electrodos o split fire. La promesa era una combustión más potente y más caballos de fuerza. La realidad técnica es que el sistema de ignición de fábrica de un auto de los 90s, como el distribuidor de un Honda, ya era suficiente para quemar toda la gasolina en un motor stock. Poner cables más gruesos no aumentaba la potencia porque la bobina seguía enviando el mismo voltaje. Al conducir, no había diferencia alguna, era puro efecto placebo. En cuanto a durabilidad, a veces era peor. Muchas bujías de rendimiento tenían rangos térmicos incorrectos para el motor stock, causando preignición o ensuciándose más rápido, lo que resultaba en un auto que fallaba y consumía más gasolina innecesariamente. Fue una industria millonaria basada en la ignorancia eléctrica. Número 2. Discos de freno falsos o drum covers, aplicado en Chevrolet Corsa, Ford Escort, 1993-1999. En el número 3, una modificación que cruzaba la línea de lo inútil a lo peligroso. Muchos autos económicos de los 90s, como el Chevrolet Corsa, Chevy, o el Ford Escort, tenían frenos de tambor en las ruedas traseras porque eran baratos y suficientes para su peso. Pero los frenos de tambor se veían feos y antiguos. La solución del mercado de accesorios fue vender discos de plástico o metal delgados que se ponían encima del tambor para simular un freno de disco deportivo. Esto era terrible. Al conducir, los cobertores bloqueaban el flujo de aire que necesitaba el tambor para enfriarse,
Los frenos se sobrecalentaban mucho más rápido, causando fading o pérdida de frenado en bajadas o conducción exigente. En términos de seguridad, era una trampa mortal. No afectaba el motor ni a la gasolina, pero afectaba la capacidad del auto de detenerse, lo cual es bastante importante. Además, se veían ridículamente falsos a simple vista. Número 2. Luces de neón bajo el chasis. Aplicado en Mitsubishi Eclipse y Honda Civic Coupe 1995-2000. Directo de la película que definió la década, las luces de neón bajo el chasis o underglow se convirtieron en una plaga. Instaladas en autos deportivos como el Mitsubishi Eclipse o el Civic Coupe, estas luces consistían en tubos de vidrio frágiles llenos de gas neón. A diferencia de los LEDs modernos, estos tubos eran pesados, requerían transformadores de alto voltaje y eran extremadamente frágiles. Al conducir, no aportaban nada más que distracción. El problema era la instalación. O bien acostumbraban a conectarse mal al sistema eléctrico, causando cortocircuitos, descargando la batería o incluso provocando incendios. Si pasabas un tope rápido y el tubo golpeaba el suelo, se rompía y adiós inversión. Añadían peso inútil al auto y resistencia aerodinámica en los bajos. La durabilidad del sistema eléctrico del auto, alternador y batería, sufría estrés adicional. En términos de consumo, el alternador tenía que trabajar más, robando una fracción de caballo de fuerza al motor, pero el mayor daño era al bolsillo y a la estética cuando solo funcionaba la mitad del tubo. Número 1. El turbinator o ventilador eléctrico de admisión. Aplicado en todo tipo de autos, 1990-1999. Y en el número 1, la estafa maestra, el rey de las modificaciones inutilizables, el supercargador eléctrico o turbinator. Esto se vendía en revistas y teletiendas. Era básicamente un ventilador de computadora barato que se instalaba dentro del tubo de admisión de aire. La promesa era que forzaba el aire al motor como un turbo real, dando más 20 caballos de fuerza. Esto se instaló en todo, desde Geos hasta Mustangs. La realidad física es hilarante. El motor de un auto a 5000 revoluciones chupa miles de litros de aire por minuto. Ese ventilador barato no giraba lo suficientemente rápido para empujar aire. Al contrario, se convertía en una restricción. El motor tenía que chupar el aire a través de las aspas del ventilador, lo que hacía que el auto perdiera potencia real. Al conducir, el auto se sentía ahogado a altas revoluciones. En el peor de los casos, las aspas de plástico barata se rompían y eran aspiradas por el motor, destruyendo válvulas y pistones, arruinando la durabilidad de un motor que podría haber sido eterno. Fue la modificación más inútil, dañina y mentirosa de toda la década. ¿Cuál de estas modificaciones piensas que fue la menos necesaria? Nos vemos en el próximo video. Bye bye.